Muchas gracias por visitar este canal. En este video vamos a hablar acerca de una introducción para circuitos en estado sinusoidal permanente. Observamos que utilizamos la palabra sinusoidal en vez de senoidal, pues esta última no aparece en el diccionario. ¿Cuándo se utiliza este método? Que de hecho contiene un concepto que se llama fasor. Cuando tenemos circuitos cuyas excitaciones son funciones de tipo sinusoidal. Ahora, ¿qué características tiene una función de tipo sinusoidal? Aquí observamos cómo es una gráfica común de este tipo de funciones. F de t es igual a fm por coseno de omega t más phi, es lo que tenemos en el argumento. Pero, ¿qué es cada una de estas partes? Lo primero que hay que tomar en cuenta es la amplitud, que es la medida que va de la línea media, que divide a esta gráfica a la mitad, hasta uno de los picos. Dependiendo si es corriente, entonces la amplitud va a tener unidades de amperes. Si es voltaje, va a tener unidades de volt. El siguiente parámetro que hay que notar es el periodo, que es el tiempo en el cual se repite esta función. La frecuencia es el recíproco del periodo. El periodo se mide en segundos, la frecuencia en 1 sobre segundos, que también se llaman hercios. Y la frecuencia es una medida de cuántos ciclos tenemos en un intervalo de tiempo dado. Sin embargo, matemáticamente, en la función coseno no aparece la frecuencia ni el periodo. Lo que tenemos que introducir es la frecuencia angular, que está dada en radianes sobre segundo, y eso porque dentro del argumento de la función coseno tiene que estar dado en radianes. Para una función de tipo sinusoidal, la frecuencia angular se encuentra con la frecuencia en hercios por 2pi, ya que estas funciones se repiten de forma natural cada 2pi unidades de tiempo. Ahora, otro parámetro importante es este retraso. Recordemos que la función coseno comienza propiamente con este valor alto. Después decrece, ok, hasta medio periodo, donde comienza a crecer. Pero este valor de retraso o delay no lo tenemos dentro del argumento. Lo que vamos a tener dentro del argumento es un ángulo de fase, que se mide en radianes. Para poder hallar ese ángulo de fase, dado que lo que medimos es este tiempo de atraso, lo vamos a encontrar con esta proporción. 2pi es el periodo, como phi, el ángulo de fase, es al tiempo de atraso. Bien, ahora nuestro método de fasores solo lo vamos a aplicar con circuitos lineales, es decir, resistores, capacitores o inductores que tienen un comportamiento lineal ante diversas propiedades, que son invariantes en el tiempo, o sea, no se van a ver alteradas en el transcurso del tiempo, excitaciones sinusoidales, o sea, con funciones coseno-seno, respuesta permanente, que va a ser la operación durante todo tiempo. Ahora, vamos a ir introduciendo estas características de los fasores. Primero, vamos a anotar una función compleja, fm por e a la j omega t más phi, que también se puede escribir con la notación que está aquí mostrada como fm, pero este símbolo de ángulo, que es el ángulo de un número complejo, y ese ángulo es omega t más phi. Ok, aquí lo importante es que f con esta raya encima, o f testada, es una función compleja. Si lo expresamos haciendo uso de la notación de la identidad de Euler, esta función compleja es fm por coseno de omega t, que es la parte real, y la parte imaginaria es fm por el seno de omega t más phi. Aplicando este operador que se llama parte real de esta función compleja, lo que tenemos es fm por coseno de omega t más phi. Entonces la parte real es lo mismo que la función t que habíamos definido en
en la diapositiva anterior. Ahora, si hacemos uso de propiedades exponenciales, esta función compleja fm por e a la j omega t por e a la j phi también la podríamos, de ahí podríamos definir una parte que es fm por e a la j por el ángulo de fase. A eso es a lo que vamos a llamar el fasor de la función compleja f. Ahora, el operador parte real tiene algunas propiedades importantes que vamos a nombrar. La primera, la suma de cualquier número de sinusoides de la misma frecuencia, incluidas cualquiera de sus derivadas respecto al tiempo de cualquier orden, resulta en una nueva sinusoide de la misma frecuencia angular. Es decir, aquí lo vamos a poner con este ejemplo. Tenemos dos funciones, f1 y f2, con diferentes amplitudes y con frecuencias angulares distintas, perdón, con ángulos de fase distintos, pero frecuencias angulares idénticas. Si las sumamos, vamos a tener otra función de este tipo, sinusoidal, con amplitud y ángulo de retardo o de ángulo de fase distintos, pero de la misma frecuencia angular. Igual, si aquí hubiéramos usado las derivadas de estas, de f1 y de f2, al sumar esas derivadas también se obtiene otra función, pero de la misma frecuencia angular. La segunda propiedad dice que el operador parte real, cuando es aplicado a cantidades factoriales, se comporta como un operador lineal, es decir, cumple con las propiedades de aditividad y homogeneidad. Es decir, si yo aplico el operador parte real a la suma ponderada de dos funciones o de dos fasores, es idéntico a aplicar el operador parte real de forma separada a cada una función multiplicada por las constantes por las que estaban siendo multiplicadas. La tercera propiedad habla de que cuando es aplicado el operador parte real a números fasoriales, es intercambiable con los operadores de derivada integral respecto al tiempo. Esta propiedad entonces lo que me permite es, si yo tengo la derivada respecto al tiempo de un número fasorial, puedo sacar el operador parte real y adentro me va a quedar el operador derivada sobre ese número fasorial. Igual ocurre con la con la operación integral respecto al tiempo. La propiedad número 4 dice que si se aplica el operador parte real a dos números fasoriales en apariencia distintos y se obtiene el mismo resultado para todo tiempo, esta es condición necesaria y suficiente para que dichos números fasoriales sean iguales para todo tiempo. Es decir, si f1 y f2 son dos números fasoriales en apariencia diferentes, a los que se les aplica el operador parte real y encontramos que ese operador parte real es lo mismo, es igual, entonces significa que dichos números fasoriales son iguales.